Hola, espero estén muy bien hoy y nuevamente vamos a hablar sobre un tema interesante de nuestro idioma español que es diptongo, triptongo y ato. Es muy importante conocerlos para separar las palabras en sílabas y para acentuarlas de manera correcta. Como siempre vamos a compartir previo una píldora ortográfica. Hoy les traigo dos palabras que a lo mejor las hemos usado de manera indistinta, pero que hoy vamos a conocer su significado original. Y veamos que una de ellas es la palabra reiniciar, volver a comenzar y reanudar, continuar lo que está pendiente. Por ejemplo, voy a reiniciar un negocio de zapatos, porque el que tenía antes era un negocio de electrodomésticos. Voy a reanudar la tarea que dejé pendiente ayer. Entonces vemos que son dos palabras que aparentemente tienen mucha coincidencia, pero que al final nos damos cuenta que no son sinónimos. Así que les dejo esta píldora ortográfica para que la ingresen a su caja léxica y sea parte de su vocabulario. Jóvenes, iniciamos entonces hablando este día sobre el diptongo. El diptongo está formado por dos vocales seguidas que van juntas en una sílaba, es decir, no se separan, forman un matrimonio perfecto. Se pronuncian en una sola emisión o golpe de voz. Por ejemplo, tenemos la palabra aurora y decimos aurora. Entonces vemos que la sílaba primera en donde identificamos el diptongo dice au, aurora, una sola emisión de voz, dos vocales que van seguidas en una palabra que forman una sola sílaba que no se separan. Veamos esto. El diptongo es conformado por dos vocales cerradas, o bien puede ser una abierta y una cerrada, o al contrario, una cerrada y una abierta. Pero dicen ustedes, ¿cómo hago para diferenciar eso de vocales abiertas y de vocales cerradas? Vamos a recordar que las vocales abiertas son A, E, O. Y esta clasificación la hacemos por el modo de articulación. Es por la forma como estamos abriendo la boca cuando la pronunciamos. Desde la casa ustedes ayúdenme. Pronuncien A, E, O. Y van a descubrir, igual que yo, que la boca la abrimos más que cuando pronunciamos las vocales, pronunciémoslas I, U. Tendemos a cerrar más la boca cuando pronunciamos las vocales I, U. Por eso a estas se les llama cerradas y a las primeras se les llama abiertas, por la forma como abrimos o cerramos la boca. Esto es para que no las olviden, porque necesito que se las aprendan, que las memoricen, cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Vamos a encontrar que algunos lingüistas en algunos textos también les llaman vocales abiertas, les llaman vocales fuertes a las abiertas y le llaman vocales débiles a las vocales cerradas. También es otra forma de llamarlas y está correcto. Esta clasificación se hace por el golpe de voz o la intensidad con que se pronuncian, porque igual las abiertas son más fuertes y las cerradas tienden a ser más débiles. Bien, como ya memorizamos cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas, vamos a recuperar el concepto de diptongo. Está formado por dos vocales. Estas dos vocales pueden ser dos vocales cerradas como IU, o puede ser una abierta y una cerrada, por ejemplo, ahí, o puede ser una cerrada y una abierta, y o. Vamos a ver entonces que en nuestro idioma español existen 14 diptongos, que los vemos ahí enumerados. Pero para que no sea tan tedioso aprenderlos así de memoria, vamos a hacer mejor la unión de estas vocales y por qué nos dan a 14 diptongos. Si ustedes se fijan en los tres primeros recuadros, en los recuadros superiores, en el primer recuadro tenemos las vocales cerradas IU y a la par las vocales abiertas A, E, O. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unirlas. IA, IE, IO. Y luego UA, UE, UO. Y de esta manera tenemos que al unir IA podemos formar palabras como piano,
al unir IE podemos formar palabras como hielo. IO podemos formar palabras como palacio. Y ahora con la U. UA podemos formar palabras como agua. UE, huevo. UO, contiguo. Con el segundo recuadro. Aquí nos aparece una vocal abierta primero y luego una vocal cerrada. Vamos a unirlas para que nos den otra clasificación de diptongos. Y decimos ahí, paila, au, paula, i, peine, eucalipto. Y ahora tenemos con la O, i, boina, boulevard. En el tercer recuadro tenemos vocales cerradas y vocales cerradas. Vamos a unir entonces I, U y decimos viuda y tenemos UI y decimos huida. De esta manera, al combinarlas como lo hemos hecho, hemos obtenido los 14 diptongos que salen de la combinación de vocales abiertas y vocales cerradas. Y en el primer caso, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada y dos vocales cerradas juntas, que es nuestro concepto de diptongo. Y ahí tenemos los 14 diptongos de nuestro idioma español. Vamos a anticiparnos con el concepto de hiato, porque si ustedes han descubierto, aprendemos mejor cuando comparamos. Entonces, en este caso, quiero que comparemos el diptongo con el hiato para que veamos por qué son diferentes y por qué a veces hay diptongo y por qué a veces hay hiato. Y resulta que el hiato también se forma por la aparición de dos vocales que están dentro de la palabra, que van seguidas, pero diferente al diptongo, el hiato, forman sílabas separadas. Recordemos que en el diptongo dijimos dos vocales que van seguidas, que forman una sola sílaba, un matrimonio. Pero en el caso del hiato son dos vocales que van seguidas, pero que forman sílabas separadas. ¿Por qué? Porque en el hiato lo que encontramos son vocales abiertas, juntas. Y además encontramos una vocal abierta con una vocal cerrada que pareciera diptongo, pero es diferente porque la vocal cerrada lleva tilde. Y en este caso la tilde sobre la vocal cerrada rompe el matrimonio del diptongo y hace una separación de sílabas que la convierte en hiato. Quise anticipar el concepto de hiato para que vayamos asociándolo, comparándolo con el diptongo y podamos después diferenciarlo sin mayor problema. Continuando con el diptongo, vemos un ejemplo, la palabra Mario. Mario. Rio es la sílaba donde encontramos el diptongo. Si se fijan, lo marcado en rojo es donde encontramos, es la sílaba en donde encontramos el diptongo. Tenemos otros ejemplos. Sabio. Bio. Encontramos la unión de una vocal cerrada y una abierta. Forman una sola sílaba, no la vamos a separar. Guante. Guan, tenemos la unión de la U con la A, vocal cerrada, vocal abierta, una sola sílaba, presencia de diptongo. Cielo, vocal cerrada, vocal abierta, diptongo. Pleito, vocal abierta, vocal cerrada. Miel, una sola sílaba, vocal cerrada, vocal abierta. Maicol, vocal abierta y vocal cerrada. En todos estos casos vemos que la unión de las dos vocales que van seguidas forman una sola sílaba y tenemos casos en que va primero la vocal cerrada, luego la vocal abierta. Otros en que va primero la vocal abierta y luego la vocal cerrada. Y en todos estos casos hablamos de que forman una sola sílaba y que no las separaremos. En cambio, dos vocales abiertas no forman diptongo sino hiato, que es lo que hemos venido agregando. Por lo tanto, en este caso, forman sílabas separadas. Por ejemplo, la palabra caos. Claro, ahí vemos dos vocales que van seguidas, pero inmediatamente descubrimos que son vocales abiertas, A, O. Por lo tanto, al separarlas en sílabas, vemos que forman sílabas separadas. Seguimos anticipando el concepto de hiato para efectos de comparación con el diptongo. Hablamos ahora del triptongo. El triptongo, ya trip nos dice tres, conjunto de tres vocales
que se pronuncian en una misma sílaba. Este es otro matrimonio que no se separa. Si las encontramos en una palabra, inmediatamente sabemos que van a formar una sola sílaba. ¿Y qué pasa? Que la vocal del centro será una vocal abierta, que puede ser A, E, O. Y las otras dos, las vocales de los lados, serán vocales cerradas. Por ejemplo, estudiáis, asociáis, limpiáis, aliviáis. Vemos, en el caso de estudiáis, tres vocales que van seguidas. La de en medio, una vocal abierta, y la de los lados, una vocal cerrada. ¿Cómo separaríamos de la palabra estudiáis? Diáis, una sola sílaba. Veamos. Tenemos otros ejemplos. Acariciáis, apreciáis, premiáis y columpiáis. Debo hacer un agregado en este apartado, y es que en nuestro idioma español son pocas las palabras que tienen triptongo. Si se han fijado, son verbos conjugados en la segunda persona del plural. Vosotros acariciáis. Esta segunda persona del plural, el vosotros, no es usado en el español de América, es más usado en el español de España. Por lo tanto, en nuestro idioma es muy poco probable el uso de estas palabras, pero que sabemos que sí existen y que por eso son pocas, ¿verdad? Son pocas las palabras que tienen triptongo. Ahora sí hablemos del hiato, que lo hemos venido anticipando por comparación con el diptongo. Y decimos entonces que el hiato es la unión de dos vocales en la misma palabra, pero que al separarlas forman sílabas diferentes. Tenemos el caso de reo y de pelea. Reo, una palabra que lleva dos vocales, pero inmediatamente vemos que son vocales abiertas, por lo que al separarlas decimos reo. Tenemos la palabra pelea. Igual identificamos la unión de dos vocales, EA. Ambas son abiertas, por lo que forman sílabas separadas. Tenemos la presencia de hiato porque hay dos vocales seguidas, pero son vocales abiertas. Y decimos pelea. Muy bien. Por lo tanto, el hiato se produce en dos casos. El primero, cuando hay dos vocales abiertas que van seguidas en una palabra, como en los casos que mencionamos, y mareo. No puede ser reo una sola sílaba, porque hay dos vocales abiertas en esa palabra que me obligan a notar la presencia del hiato y a separarlas en sílabas diferentes. El segundo caso que se presenta hiato es cuando se elimina el diptongo al tildar la vocal cerrada. Es decir, aparentemente había un diptongo, pero la presencia de una tilde me rompe ese matrimonio y me separa las sílabas. Y decimos entonces cafeína. Sí, y vemos y analizamos las dos vocales y me encuentro ante la presencia de una vocal abierta, E, y una vocal cerrada, I, que en el concepto de diptongo podría ser un diptongo, porque el diptongo es una vocal cerrada y una abierta y una cerrada, o dos cerradas juntas. Y en este caso tengo una vocal abierta y una cerrada, pero resulta que hay una tilde sobre la I que me rompe ese diptongo y me lo convierte en hiato. En este caso entonces estamos ante la presencia de un hiato por ruptura de un diptongo. Y como les digo, se elimina el diptongo al tildar la vocal cerrada. Otros ejemplos: Carías, María. Si ustedes se fijan, hay una vocal cerrada y una abierta, que en otro caso sería diptongo, pero que la tilde lo rompe y lo convierte en hiato. Quise traer a colación este otro ejemplo para evitar confusiones, porque no pasa lo mismo cuando la tilde recae sobre la vocal abierta. Aquí el diptongo se mantiene. Por ejemplo, en la palabra canción tenemos una vocal cerrada y una abierta, pero la tilde recae sobre la vocal abierta, no sobre la vocal cerrada. En este caso, el diptongo se mantiene. Tenemos el ejemplo de la palabra pasión.
Vocal cerrada, vocal abierta. La tilde recae sobre la vocal abierta, no interrumpe el diptongo. El diptongo sigue estando allí. Por lo tanto, cuando se forma el hiato es cuando la tilde recae sobre la vocal cerrada, como es el caso de Carías y de María, en donde desaparece el diptongo y se convierte en un hiato. Otros ejemplos de hiato: asambleísta, ateo, creíble, cacao. No olviden, cuando la U funciona como grafema en las sílabas ge, gi, que, ki, es decir, cuando digo grafema es como letra, no se pronuncia, es decir, no tiene sonido, por lo tanto no ayuda a formar diptongo. Por ejemplo, en la palabra seguido, pronunciémosla nuevamente juntos, ustedes en casa también, seguido. Vemos que la U no tiene sonido, por lo tanto esta U funciona como grafema, no como fonema, y al no tener sonido no forma diptongo. Es el mismo caso de la palabra áqueda. La U no tiene sonido, por lo tanto ahí no hay diptongo. Aquello. La U no tiene sonido, es un grafema, por lo tanto ahí no hay diptongo. Aquí, qui. La U no tiene sonido, ahí hay un grafema, no hay diptongo. Diferente a cuando la U funciona como fonema, es decir, tiene sonido. Se pronuncia y sí ayuda a formar un diptongo. En este caso, acompañado en la sílaba ge, gi, que, ki, en este caso lleva diéresis. Por ejemplo, cigüeña, pingüino. Escuchemos y pronunciemos. Ayúdenme en casa también a pronunciar. Cigüeña, güe, güe. Ahí está la presencia de la U como fonema, como sonido. Entonces, en este caso, sí la consideramos parte de un diptongo. Esta aclaración va para la U acompañando las sílabas ge, gi, que, ki, para que aclaremos cuándo forman diptongo y cuándo no lo forman. Ahora es su turno en casa. Espero que haya quedado aclarado el tema, que les hayan servido las explicaciones y los ejemplos, que puedan identificar de mejor manera los diptongos, los triptongos y los hiatos, porque el tema que viene es muy importante que ya manejemos esta información. Desarrolle la guía de ejercicios que se le proporcionó, utilice lápices de diferente color para que su experiencia sea mucho más interesante. Espero entonces que el tema haya sido aprovechado por ustedes, que el repaso sea muy oportuno y hasta pronto, jóvenes, que todo esté muy bien.